buenas tardes, bienvenidos hoy martes 3 de noviembre al espacio de la entrevista aquí en Biosfera Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Alcibiades Trancho, economista y auditor de cuentas. Buenas tardes y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes, Paola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias porque considero que vamos a hablar, ¿no?, de temas bastante importantes en la etapa, sobre todo, en la que nos encontramos. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, crisis sanitaria, consecuentemente económica, en la que se han establecido, digamos, diversos mecanismos a lo largo de toda esta etapa para paliar los efectos negativos de la crisis. Uno de ellos, los ERTE. Me gustaría empezar un poquito por ahí. No sé cómo ha visto este mecanismo, hasta qué punto cree usted que ha servido, ¿no?, para paliar esos efectos negativos, como decíamos. Sí, el tema de los ERTE, como muy bien dice, fue una medida que aplicó el gobierno en marzo, cuando comenzamos con la pandemia. Como iniciativa, al principio está muy bien. El tema es que no hay que olvidar que es un expediente de regulación temporal de empleo, es decir, algo temporal, que no puede sincronizarse en el tiempo y estar eternamente los ERTE. Entonces, bueno, como medida temporal está muy bien, pero hay que tener cuidado en el largo plazo. Claro, porque hablamos especialmente, y ya tiro un poquito hacia el tema de Canarias, ¿no? Concretamente Lanzarote y Fuerteventura sabemos que dependemos casi que exclusivamente del tema económicamente del turismo. Por tanto, el tema de los ERTE, como bien decimos, expediente temporal de empleo, pero aquí en Canarias tenemos ese problema, ¿no? ¿Hasta qué punto se va a extender y sobre todo hasta qué punto puede el Estado hacerse cargo, ¿no?, digamos, de esa herramienta? Aquí el problema es el problema de la pandemia. Una isla como Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, las Islas Canarias en general dependen una parte muy importante de su producción y sobre todo aquí en Lanzarote del turismo. Sin turismo no hay economía y eso es lo que está ocurriendo. No hay turismo, el problema lo tenemos en el origen, el turismo. El turista tiene que empezar a entrar en las islas. Hay que buscar las soluciones, los mecanismos adecuados, los PCRs en origen, hay que buscar una serie de soluciones para que los turistas vuelvan. No se puede cambiar de un sistema productivo a otro en 2 días. Claro, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, y lo hemos comentado, bueno, y es algo, el eterno dilema, ¿no?, aquí en Lanzarote desde hace muchísimos años, el tema de diversificar la economía, pero claro, ¿hasta qué punto podemos también, por otra parte, demonizar el turismo, que al final es lo que nos ha dado de comer tantísimos años en esta isla? Es complicado, ¿no?, ese debate de diversificar, sí, pero claro, no se va a diversificar la economía a corto plazo, necesitará... Sí, yo veo a muchos compañeros hablando de que hay que cambiar el sistema productivo. Vamos a ver, el turismo es una cosa que hacemos nosotros muy bien en Canarias y en Lanzarote. Somos especialistas a nivel mundial y somos buenos en esta materia. Cambiar cuando estamos haciendo algo muy bien, yo creo que no. Tenemos que seguir con el turismo. Ahora bien, lo tenemos que adaptar a la nueva situación. La nueva situación es con mascarillas, con PCR en origen, toda la problemática de la pandemia que hay, pero tenemos que adaptar todo el sistema. Yo creo que va a ser la clave, vamos. Insiste mucho por lo que me comentan el tema de los PCR en origen. ¿Cree que esa es a priori la solución? Eso es una de las posibles soluciones. Vamos a ver, Canarias tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas es un territorio aislado en el cual podemos controlar perfectamente la pandemia aquí en Canarias. Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura, podemos controlarla muy bien. Ahora bien, si nos llegan turistas, tenemos que controlar muy bien que el turista que coge el aeropuerto en Alemania o en Inglaterra venga sin COVID. Y eso es lo primero que tenemos que controlar. Y es donde tienen que hacer los esfuerzos las autoridades y todos para lograr eso. Si no tenemos eso, siguen llegando gente con el COVID. Y eso es lo que tenemos que evitar. Claro, y lo comentábamos antes, ¿no?, que ese dinero que se está invirtiendo, por ejemplo, en la herramienta que es los ERTE, que ha sido muy útil hasta ahora, pero que no puede ser eterna, como bien estamos diciendo y comentando, podría emplearse tal vez en el tema, entre otras cosas, de los test, ¿no? Sí, yo creo que sale más caro para todos el tener la economía hibernada como la tenemos, a estar gastando dinero en PCR en origen o lo que sea. Es decir, tenemos que controlar la pandemia, tenemos que controlar a la gente que llega a las islas, que realmente vengan sin la enfermedad. Si controlamos eso, tendremos aquí un paraíso, que es lo que somos, un paraíso. Entonces, tenemos que establecer esa fortaleza y diferenciarnos del resto del país y del mundo. Yo creo que va a ser una de las claves. Hacernos ver como destino seguro, ¿no? Exacto, que es una de las claves en este aspecto. Hemos visto cómo a lo largo de esta etapa se han quedado por el camino, desgraciadamente, muchísimas empresas, ¿no? Por tanto, muchísimas personas que trabajaban en esas empresas. No sé cómo ve el escenario de los próximos meses, si es optimista, relativamente optimista, si por el contrario va a costar bastante poder recuperarnos.
Yo creo que tenemos que ser realistas. Ya no estamos hablando ni optimistas ni pesimistas, sino realistas. Esta enfermedad, por lo que se ve, es una enfermedad que va a estar con nosotros un tiempo largo. Es decir, no va a llegar la vacuna el mes que viene, como decían. Llegará la vacuna, tendrá un éxito del 10-20%, pero seguirá ahí la enfermedad. Entonces tenemos que empezarnos todos a asimilar la nueva situación que tenemos, la enfermedad. Entonces, con esa situación tenemos que planificar nuestras vidas, en positivo evidentemente, y ayudar al gobierno, a los políticos y entre todos superar esta pandemia que estamos teniendo. Unidad, ¿no? Que es lo que llevamos pidiendo realmente desde el principio. Como bien dice el tema de la vacuna, no esperar constantemente a que llegue la vacuna, sino en ese camino, mientras dar pasos, ¿no? Y ayudar todos a una, digamos. Exacto, sí, en este camino, que va a ser un camino largo, entre todos hay que ayudar, los políticos legislar, la ciudadanía dar lo mejor de sí, los funcionarios exactamente lo mismo, contribuir a la sociedad. Los que están en ERTE, pues formarse y ser mejores trabajadores para cuando empecemos a trabajar, pues estar preparados. Entre todos yo creo que podemos salvar esta situación. Los jóvenes y los no tan jóvenes, pues no estar todo el día saliendo los fines de semana, contagiándonos, fiestas, macrofiestas y estas historias. Es decir, tenemos todos que contribuir. Yo creo que es un problema de todos, no es un problema de que la clase política lo vaya a resolver. Lo tenemos que resolver entre todos. Y aquellas empresas que tengan digamos, la suerte, vamos a decirlo así, de subsistir, ¿de qué forma van a poder recuperarse? Quiero decir, ¿tendrán que reinventarse de algún modo? Sí, vamos a ver, esto es un proceso que todos nos tenemos que adaptar, no solo las empresas. Muchas veces hablamos de la economía como si fuese algo lejano. No. Las empresas tendrán que adaptarse. Nosotros también, que estamos ahora con mascarilla todo el día, lavándonos las manos continuamente. Nos estamos adaptando nosotros también. Las empresas exactamente igual. Antes atendías al turista, antes de una manera, ahora tenemos que hacerlo de otra. Tenemos que adaptarnos todos, insisto, en el mensaje. Para toda esa gente que vivió la crisis del 2008, esta crisis, ¿estamos hablando de una crisis más complicada, menos grave? ¿Costará más tiempo, según lo previsto, recuperarse? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes con esa crisis? Similitudes, muy pocas. Es decir, esta crisis ha sido muy radical en el sentido de que entramos en marzo y esto fue cerrar la economía. Eso no ocurrió en la crisis del 2008. Todos los años que tuvimos de crisis, ni parecido. Hemos hibernado la economía totalmente, muchas empresas congeladas, esperando a ver si esto se anima. Hay muchas diferencias. Esta crisis va a ser mucho más dura que la anterior. Y ese es nuestro punto de partida. Es decir, tenemos que convivir con eso, saberlo y tomar las decisiones políticas, económicas y como persona normal, como ciudadano normal, en función de lo que tenemos. No hay que ocultar la realidad a nosotros mismos. Claro, es que al final en esta crisis digamos que es que por diversos factores, pero nos vimos obligados prácticamente a cerrar la economía por una pandemia, ¿no? por el COVID-19 en este caso, pero nos vimos obligados, digamos, de alguna forma. Exacto, sí, en marzo esto fue, asombroso, cuando se cierra un país entero, nadie estaba preparado para esto, correcto. Si el gobierno lo ha hecho mejor o peor, pues bueno, posiblemente lo podría haber hecho mejor, como todos opinamos. Opinar es muy fácil, a todo lo pasado. ¿Que la oposición o quien sea lo haría mejor o peor? Pues no sé. Pero el tema es que algo hemos aprendido de la anterior ola, estamos en la segunda ola, habrá una tercera y una cuarta. Creo que tenemos que aprender a una velocidad más rápida. Creo que no estamos aprendiendo lo suficientemente rápido como para adaptarnos a las olas. Y yo creo que ese es el mensaje de tenemos que aprender cómo nos fue, qué estamos haciendo y qué podemos hacer en la siguiente ola. Y en esas olas que hablamos, ¿no? En esa etapa en la que estamos mejor, ¿no? Más estable, ¿debemos aprovechar más el tiempo, económicamente hablando? Vamos a ver, bajo mi percepción muy personal, yo pienso que esto va a ser temas de olas, van y vuelven, y vamos a estar así un par de años. Serán con menos intensidad quizás, o a lo mejor igual, o yo creo que menos intensidad quizás. Pero tenemos que aprovechar los recursos económicos para que cuando estemos sin pandemia aquí en Canarias, pues aprovechar y producir. Y habrá momentos en el cual pues tendremos que producir menos, pues no nos llegarán tanto turismo. Pero la clave es que entren los turistas. Si no entran los turistas, no estamos hablando de nada, porque la clave es el turismo. No acomodarnos, ¿no? Exacto. El tema de las previsiones es muy complicado, bueno, lógicamente porque no sabemos, ¿no?, exactamente cuándo va a terminar todo esto, hay muchísimas teorías, pero se sabe una vez que logremos, digamos, terminar con la pandemia, cuánto tiempo llevará a recuperarse o de qué forma nos podremos recuperar de esta crisis. Sí, hace 15 días tuvimos una reunión con la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, desde el Colegio de Economistas de Las Palmas, que lo represento, y
tenían varios escenarios el gobierno de Canarias en función de cuándo apareciese la vacuna. Al final todo depende de la vacuna, volvemos a lo mismo, pero que la vacuna cuando venga no solucionará el problema al 100%, solucionará una pequeña parte. Entonces los escenarios dependerán evidentemente de la vacuna, cómo venga, qué es lo que soluciona, las siguientes olas, cómo vienen, todo dependerá de eso. Y sobre todo, controlar que la enfermedad esté bien cotejada. ¿Y cree que se está, aparte de los ERTE como hablábamos, cree que se está o se ha hecho, digamos, lo correcto o lo posible dentro de las posibilidades para paliar esos efectos negativos de los que hablábamos antes? Empresas, desempleados. Vamos a ver, aquí lo correcto o incorrecto es una cuestión, bueno, un poco extraña de opinar. ¿Se podría haber hecho mejor? Insisto, claro que sí. ¿Y se podría haber hecho peor? Por supuesto que también. ¿Hasta dónde llega el equilibrio? Es decir, ¿está haciéndolo medianamente bien con el tema de los ERTE? Pues sí. Hay que, bajo mi opinión, habría que ajustar determinados puntos específicos de los ERTE. El tema de los ICO, ¿está funcionando más o menos bien? Sí, se ha inyectado dinero a la economía, gracias a eso se mantiene esto hibernado y aquí no se ha caído aún gran parte de las empresas. Ahora vienen los vencimientos de los ICO en febrero del año que viene, está todo el mundo, ¿vamos a pagar esto? No lo vamos a pagar. Posiblemente el gobierno dirá un año más de carencia de los préstamos y se pagará un poquito más adelante. Pero se pueden hacer muchísimas cosas mejor, evidentemente. Es que el tema del turismo es un problema porque parece, y se lo comentaba fuera de cámaras, que cuando hay una mínima esperanza volvemos de nuevo a retroceder, ¿no? Entonces, insisto en el tema de los ERTE porque creo que es bastante complicado aquí en Canarias, ¿no? Porque por mucho que se logren prorrogar, que es lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿hasta qué punto esto es factible, quiero decir? Yo entiendo y tengo la esperanza de que el gobierno actual no va a dejar caer los ERTE. Harán pequeños ajustes, posiblemente por falta de presupuesto. Pero como todo, como cualquier economía, la economía familiar, si me hace falta el dinero aquí, lo quito de aquí y lo pongo allí. Y así funciona. Gracias a Dios tenemos un presupuesto expansivo como nunca hemos tenido. No por el gobierno actual, sino porque Europa nos ha permitido endeudarnos, nos ha inyectado una cantidad muy importante de dinero, que ya devolveremos con nuestros impuestos dentro de un par de años, pero son dinero de los ciudadanos y que están repartiendo. ¿Cuánto puede durar esto? Yo pienso que el tema de los ERTE es algo que el gobierno tiene que mantener. Y seguramente lo mantendrá con sus pequeñas especificidades, pero lo mantendrá. Como comentaba, quizás, pues como se ha hecho, bueno, de hecho se ha hecho en los propios ayuntamientos de aquí, pues quitando dinero de un lado, inyectándolo en otro lado, ¿no? Según las prioridades que requiera la pandemia. Exacto, sí, yo creo que a nivel político, pues tendrán ya que empezar a acostumbrarse los políticos a priorizar. Es muy fácil aumentar el gasto público, mantengo lo que tengo y sigo recaudando, pero llegará un momento que tendrás que decir o esto otro. Y eso también es una labor política. Yo creo que la más importante es el decidir. ¿Cuál es tu tarea política? Decidir en dónde quieres invertir. ¿Queremos invertir en sanidad? Todos pensábamos que era el país con la mejor sanidad del mundo y mira, carreteras, PCR en origen, ¿dónde queremos meter el dinero? Hablemos de eso. Yo creo que es lo que hay que hablar también. ¿Cuáles han sido los sectores, según su punto de vista, los sectores que más han sufrido esta crisis, los más afectados, y por el contrario, no sé si ha habido alguien que se haya beneficiado de esta crisis? Sí, en el caso de Lanzarote y de Canarias en general, evidentemente el turismo. El turismo y que lo arrasa todo, porque está todo muy vinculado al sector turístico. Todo el tema que es relación con personas, todo lo que es contacto con personas, de eso ha caído todo. Sectores que, como en todas las crisis, hay algunos suelen ser pocos, que ganan y muchos que pierden. Los que ganan, pues bueno, en este caso, las farmacéuticas, habrá temas de supermercados, gente que esté facturando bien. Y después una gran parte de otros sectores que están completamente cerrados, esperando a ver qué hacemos. Con el tema que comentábamos antes de diversificar la economía, ¿cree que quizás no demonizar al turismo, como hemos dicho, pero sí que al igual no deberíamos depender hasta tan alto nivel del turismo para que precisamente cuando ocurran este tipo de cosas tengamos de dónde tirar, ¿no? Como se suele decir. Sí, vamos a ver, la dependencia o el monocultivo del turismo es lo que trae, es decir, pequeños baches se notan mucho en la economía, hacia abajo y hacia arriba. Cuando se gana mucho, cuando se pierde, esto es un desastre. Hay que pensar un poco que la economía canaria y por tanto la de Lanzarote y de todas las islas en general, dependemos mucho del turismo y el turismo es un sector que da mucha mano de obra. Aquí siempre se habla de, bueno, vamos a diversificar, venga, energías eólicas, energías fotovoltaicas, perfecto, venga, estamos diversificando, pero en mano de obra esos sectores no consumen nada.
Es decir, estamos diversificando, muy bien, ecología, que hay que hacerlo, pero en mano de obra no consumen esos sectores. Entonces son sectores en los que estamos actualmente con mucha mano de obra. Tenemos que irnos a otros sectores si queremos diversificar que necesiten también mucha mano de obra, que actualmente no lo estamos haciendo. Decía prioritariamente el tema de que lo fundamental es que entre el turismo, ¿no? Para Canarias, concretamente, insisto, para la isla de Lanzarote. El tema confía, digamos, en que por fin se puedan establecer esos test de origen. Yo espero que, bueno, el sábado salió un decreto del Gobierno de Canarias, bueno, establecía ahí y tal. Yo creo que se ha avanzado, pero no se ha conseguido lo que queremos. Yo creo que la gente de la economía, los empresarios, no es lo que... Queremos avanzar más, es decir, si hay que cambiar leyes, que se vaya al Parlamento y se cambien. Que si hay un estado de alarma, que se ponga también que hay que hacer test en origen en Madrid para venir para acá, o en Alemania o en Inglaterra, lo que sea, lo que haga falta. ¿Es la solución? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuáles son las posibles soluciones para lograr eso? Yo creo que es lo que tenemos que, como sociedad, entre todos, no dejarlo solo en manos de los políticos, sino ayudarlos a llegar a ese objetivo. Y que en situaciones extraordinarias, y lo hemos dicho muchas veces, pues hay que tomar medidas extraordinarias. No estamos en una situación normal, por así decirlo, ¿no? Y que lo adecuado creo que es eso, ir interiorizando, ¿no? Sí. Que tenemos que vivir con esto. Exacto. La clave es que tenemos que vivir con esto. Esto lo sacaremos entre todos, es la clave, no lo van a sacar los políticos, lo va a sacar la población, los políticos, las empresas, entre todos. Y ese yo creo que tiene que ser el mensaje, y tenemos que convivir con ellos. Es lo que nos ha tocado vivir, nuestros padres, nuestros abuelos vivieron otra historia, nosotros vivimos esta y nuestros hijos vivirán otra. Entonces, entre todos tenemos que mirar para adelante, con optimismo dentro de lo que hay, aprovechar estos momentos. Le comentaba ahora a un compañero suyo, digo, hacía como 10 años que no jugaba tanto al parchís con mi hija. Una situación tan absurda. Vamos. Sí, para formarse, que por supuesto no todo ahora, y más ahora, muy poca cosa es presencial, hay muchísimas cosas vía internet, vía telemática, con las que, en fin, aprovechar el tiempo, ¿no? Exacto, sí, yo creo que la gente ahora que tiene mucho tiempo, yo creo que tiene que aprovechar para formarse. Somos una potencia en turismo, y vamos a veces a Playa Blanca, a Costa Teguise, y vemos a nuestros trabajadores de inglés y de alemán, están ahí chapurreando. Coño, aprovechemos el momento, el tiempo, la tecnología y formémonos un poquitito y aprendemos un poquitito más de idioma. Si no puede ser idioma, pues otras materias, pero aprovechemos los tiempos. No estemos ahí esperando a que alguien resuelva esto. No. Seamos proactivos, no reactivos. Efectivamente, colaborar, ¿no? Que muchas veces estamos esperando y decimos que la clase política es la que cambia, pero nosotros también podemos colaborar y es lo que creo que merece esta ocasión, ¿no? Exacto, sí, entre todos yo creo que se debe hacer el esfuerzo y entre todos saldremos de esta, seguro, vamos. Como hemos salido de otras y lo hemos visto, ¿no? Pues muchísimas gracias, repito, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por escucharnos un día más. Les dejo en unos minutos en la tertulia con nuestro compañero Jaime. Buenas tardes.